historias juntas, o al menos todas las predicaciones juntas. Marcos capítulo 11, versículos 12 al 20, y dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Dice: al siguiente día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de adoración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites estar aquí, y te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, y que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda recibir de tu Espíritu Santo, Señor, lo necesario para seguir adelante en la vida cristiana, pero también, Señor, para que tú traigas transformación y vida abundante. Te pido que me ayudes, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Dame el poder para poder compartir tu palabra, Señor, con denuedo, Señor, con autoridad y poder, Señor, en tu nombre. En tu nombre, Señor, te pido todo esto. Amén y amén. La historia de la higuera es una de las historias más conocidas, porque es algo muy curioso, porque es el único milagro de Jesús donde no alimenta a las personas, donde no sucede algo que beneficie a alguien. Al contrario, sucede lo contrario a un milagro. Se seca esta planta y se muere. Algo que es único en todo lo que hemos visto de esta serie de encuentros con Jesús. El título de esta enseñanza es Jesús y la higuera, en esta serie de encuentros con Jesús. Y algunas personas, cuando leen este pasaje, lo entienden de la siguiente manera, porque ya lo leímos todo. O sea, empieza con Jesús teniendo hambre, se enoja con la higuera, entra al templo enojado y voltea las mesas. Ya, muchos lo leen así y dicen: ok, ya entendí. Jesús trae hambre, se enojó con la higuera, entró al templo enojado y se enojó con las personas que estaban adentro y volteó las mesas. Y la conclusión final de estas personas que a veces tratan de manchar el nombre del Señor o la escritura, terminan diciendo: bueno, Jesús perdió el control, ¿verdad? Porque pues obviamente se ve aquí algo que parece fuera del control, cómo echa fuera a los cambistas y cómo maldice la higuera. Por eso es necesario que nosotros pongamos todo en orden y que veamos el contexto de este evento para entender que nada de lo que Jesús está haciendo aquí es porque es un hombre impulsivo. No es una rabieta, no es un arrebato, no es un berrinche. Al contrario, todo está bajo control. Por eso el orden y la secuencia de esta historia tiene sentido como la pone Marcos. Esta historia también aparece en Mateo. Según el contexto o cómo está organizada esta historia, Jesús llega a Jerusalén y observa el templo. ¿Recuerdan cuando llega y la gente le dice: Hosana, el hijo de David? Y le arrojan ramas de palma y canta la gente, y él entra al templo. Después, al siguiente día, dice Marcos, que Jesús tuvo hambre, yendo de camino al templo otra vez, maldice la higuera, purifica el templo, y después los discípulos ven a la higuera que a lo mejor ni le pusieron atención cuando Jesús le dijo: nunca más produzca tu fruto. Dijo: ¿qué trae el Señor? Y luego al otro día la vieron seca, y fue algo impresionante, ¿no? Y le dijeron: mira, maestro, la higuera que maldijiste se secó desde la raíz. Hermanos, estas historias están organizadas de esta manera porque están ligadas. La higuera
interpreta lo que estaba pasando en el templo y el templo explica el porqué de lo que le sucedió a la higuera. Y eso es lo que vamos a ver en esta historia. Es una sola historia que va a edificar nuestras vidas. Empieza Marcos 11:12, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, dice, tuvo hambre. Los escritores y el Espíritu Santo no ponen detalles nada más para llenar una cuota de palabras. Vamos a ver, pues ponle que tuvo hambre. No, tiene una finalidad, tiene un propósito. Y no creo que la intención de ellos sea simplemente declarar algo físico que tenía el Señor. En el Antiguo Testamento, los profetas que Dios llamaba a servirle, no solamente profetizaban con palabras, muchos de ellos, o algunos de ellos, profetizaron con su propia vida. Por ejemplo, Oseas. ¿Recuerdan la historia de Oseas? El Señor le dice, ve y cásate con una mujer que te va a engañar. Y Oseas va y su vida se convierte en una predicación. Su vida se convierte en un mensaje profético para la nación. Lo mismo sucedió con Jeremías, con Ezequiel, por mencionar algunos. Así que este detalle de sentir hambre en el sentido espiritual representa el deseo de Dios de que Israel tuviera fruto. Ese deseo, ese anhelo de Dios de ver el fruto de la obra de sus manos en su pueblo. Como cuando tú trabajas cada semana y el día de pago, ¿qué esperas? Pues que te paguen, ¿verdad? Aquí está mi primo y pasamos esta misma experiencia juntos. Tuvimos un patrón que después de trabajar en el solazo, en los techos, los viernes él llegaba bien fresco, perfumado y todo. Y luego nos preguntaba en la tarde, ¿y van a querer feria? Pues, ¿tú qué crees? Llevamos lunes a viernes trabajando. Y era una pregunta a ver si alguien le decía que no. ¿Verdad? No, yo lo hago porque amo trabajar en el sol. Pero nunca nadie dijo eso. Pero entonces, hermanos, cuando tú trabajas en algo, esperas el fruto de lo que has trabajado. Y Dios había prometido regresar a su templo. Él había prometido regresar a recoger fruto. En Malaquías, capítulo 3, versículo 1, el Señor le dice esto, que profetiza Malaquías, dice, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Suena familiar, ¿verdad? Suena como Juan el Bautista, que va por delante. Pero vean, después habla de alguien más. Dice, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. ¿Quién vendrá a su templo? El Señor. Y luego pone una relación entre la promesa dada de Él vendrá y en la actitud de aquellos que creen esta promesa. Dice, a quienes ustedes buscan. O sea, hay una búsqueda, hay una entrega por recibir al Señor, porque Él viene. Y Jesús llegó al templo, ¿verdad? Jesús llegó al templo. Dice, sigue diciendo, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavaderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño, como en los años pasados. Entonces, vean cómo aquí el Señor le está diciendo, voy a purificar para que la ofrenda no solamente sea agradable, sino los que ofrendan también sean agradables. O sea, por eso el Señor Jesús en el templo expulsó a los cambistas y a los que estaban comprando también. Estaba purificando su templo. Dios prometió en el Antiguo Testamento que Él vendría a su templo. Y si ellos eran el pueblo de Dios y confiaban en Dios y creían en Él, ¿qué debía de encontrar el Señor cuando Él vino a su templo? Un pueblo esperándolo, ¿cierto? Un pueblo que anhelaba la llegada del Mesías. Un pueblo que confiaba en su promesa. Y eso se notaba en su manera de vivir, en su manera de trabajar.
Se reflejaba la esperanza con la que ellos vivían. Eso se tenía que notar en una adoración verdadera en el templo, justicia y santidad. Pero cuando el Señor vino a su templo, ¿qué fue lo que encontró? Abusos, injusticia, materialismo, corrupción. Encontró una religión vacía. El Señor Jesús, el Señor del templo, vino buscando fruto y no lo encontró. Por eso Malaquías también dice que Él es fuego purificador, que Él es jabón de lavadores. O sea, Él es el jabón con que se lava las ropas. Y hermanos, y justamente eso fue lo que hizo Jesús en el templo. Purificó y limpió el templo, porque el templo es su casa. El templo es su casa. Cuando Dios diseñó el tabernáculo, Dios le dijo a Moisés: ustedes harán un santuario para mí. Esa es mi casa. Le pertenece al Señor. Por lo tanto, Él tiene derecho de limpiar su casa. Cuando vemos a Jesús sacando a los cambistas, a las personas de su casa, nada más imagínate que tú sales de viaje y dejas encargado a una persona que le tienes confianza, y cuando regresas encuentras que tu casa están tirando un porazo ahí en tu casa, gente que ni conoces, y hay borrachos en un cuarto, hay gente en tu habitación, en tus cajones, en tu cama. Sinceramente, ¿qué harías? Pues con mucha pena, ¿no? Sálganse de mi casa. ¿Qué están haciendo aquí? Ustedes no pertenecen aquí. ¿Por qué? Porque es mi casa. Si le llaman a la policía, ¿a quién se van a llevar? ¿A mí? No, a las personas que no pertenecen en mi casa. Como la casa es del Señor, hermanos, Él tiene el derecho de purificar y de limpiar su casa. Visto de esta forma, la higuera también es una parábola viviente. Es una predicación en tiempo real. El Señor vio algo en la higuera que una noche anterior Él había visto en el templo cuando lo observó. Vio una higuera sin fruto. En el Antiguo Testamento, a Israel se compara como una higuera, como una viña, como un olivo. Y todo es con la idea de que deben de producir fruto. Miren, en Miqueas, capítulo 7, versículo 1. Miqueas 7:1 dice: ay de mí, porque soy como los recogedores de fruto de verano, como los rebuscadores en la vendimia. No hay racimos de uva de comer, ni higo temprano que tanto desee. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el profeta Miqueas? En ese tiempo, solamente si tú trabajabas la tierra, le echabas todas las ganas y sabías que un día iba a llegar el tiempo de la cosecha. Y cuando llegaba el tiempo de la cosecha, tú salías de tu casa esperando recoger el fruto de tu trabajo. Pero aquí está diciendo el profeta: parece que llegué a recoger y parece que llegué tarde. No hay fruto. No sé si alguien llegó primero, porque yo esperaba fruto, pero no hay uvas que comer, no hay higos temprano. Dice: que tanto deseo. Vine buscando fruto, pero parece que llegué tarde porque no hay nada. Y vean ahora en el sentido espiritual lo que buscaba el Señor. Dice el versículo 2: ha desaparecido el bondadoso de la tierra. En la Reina Valera dice: no hay quien haga misericordia. Está hablando de personas, el fruto de su trabajo en las personas. Dice: no hay ninguno recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre. Unos a otros se echan la red. O sea, unos a otros se echan trampa. Se pisan unos a otros. Para el mal, las dos manos son diestras, dice. Eso es lo que vino el Señor. El príncipe pide y también el juez una recompensa. El grande habla de lo que desea su alma y juntos lo traman. Unos porque tienen poder y otros porque tienen con qué. Vamos a hacer un trato. ¿Y quién eran los que estaban siendo afectados? Los más pobres, los que no tenían con qué. Los que no tenían cómo moverse, no tenían los recursos. Dice: el mejor de ellos es como un zarzal y el más recto como un seto de espinos. O sea, el más recto de ellos está bien chueco. Eso fue lo que el Señor encontró.
Por eso, cuando el Señor Jesús viene al templo y ve y observa todo lo que está sucediendo en el templo, tiene sentido cómo reaccionó el Señor. Isaías capítulo 5, al final, en el versículo 7, dice: ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá es su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero de aquí hay derramamiento de sangre. Vean, él esperaba un fruto y lo que encontró fue otra cosa. Esperaba justicia, pero en lugar de justicia, ¿qué encontró? Clamor, dolor dentro de las personas. Tanto Miqueas e Isaías y otros profetas de Dios le están diciendo al pueblo que Dios vino buscando fruto y no lo encontró. No encontró personas esperando su venida, no encontró personas anhelando su regreso, ni viviendo de acuerdo a la promesa de su regreso. Así que la idea de Dios buscando fruto no es algo nuevo. Por lo tanto, podemos ver que algo observó Jesús en el templo que también lo encontró en la higuera. Vean, Marcos 11:11, un versículo anterior a lo que estábamos leyendo en Marcos, dice: y entró Jesús en Jerusalén en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue de Betania con los 12. Entonces la gente le clama: Hosana al Hijo de David, y el Señor Jesús se para en el templo y empieza a observar. Solamente empieza a ver. Y como ya era noche, dijo: y no me alcanza el tiempo ahorita para correrlos a todos, mejor mañana. Ahí podemos ver que no es un arrebato, no es un berrinche, porque lo pudo haber hecho en ese mismo rato, lo pudo hacer en ese momento, pero él ve y observa lo que estaba sucediendo. Yo me pongo a pensar, porque pues yo sé que algunos faltaron la semana pasada, como decía el pastor, ¿qué hubiera hecho el Señor si hubiera venido la semana pasada? Hubiera dicho: ah, caray, el pastor Ricardo dice que hay más gente. Yo esperaba ver más, pero como no viene el pastor, a lo mejor, no sé. Estuvo buscando algo, pero no había. Hermanos, tú puedes decir: oye, pero cuando el Señor Jesús regresó, al menos ahí en la entrada triunfal, la gente lo recibió con cánticos, ¿verdad? Hosana, el reino de David ha llegado. Y le tiraban las hojas de palma y hacían, parece que este pueblo sí está esperando al Mesías, ¿no? Bueno, justamente ese recibimiento prueba el punto de la higuera. Un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la historia de la higuera. Jesús observó más allá de sus acciones. Miró el problema, que el problema del templo, del sistema religioso y de las personas que estaban ahí era el mismo problema de la higuera. ¿Cuál fue el problema de la higuera? Bueno, vamos a ver. Marcos 11:12, nuevamente. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo Jesús de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y aquí es lo que genera el conflicto en muchos que leen esta historia, porque se juntan las frases: Jesús tuvo hambre, pero también otra: no era tiempo de higos, no era tiempo de dar fruto. Y te puedes preguntar, como yo me preguntaba y estaba pensando y orando, ¿por qué Jesús maldice a la higuera si no era tiempo de frutos? Parece o pareciera que Jesús fue demasiado duro con la higuera. ¿Qué culpa tiene la higuera? Pues si no era tiempo de frutos. Aquí es donde parece que el hambre del Señor Jesús tuvo algo que ver con su reacción, en su malestar, y que por eso reaccionó así. Pero esto no es correcto. Jesús sí tuvo hambre, y no solamente habla en un sentido espiritual, tuvo hambre física, como tú y yo cuando nos da hambre. Jesús tuvo hambre porque Jesús es Dios hecho hombre. En el vientre de María, de la Virgen María, se formó un bebé, un ser humano, como tú y como yo. Creció, se desarrolló
hasta llegar a ser un hombre. Y como hombre, tenía los rasgos masculinos de todo hombre. Y en estos tiempos es necesario especificar que Jesús tenía los rasgos masculinos de un hombre, porque era hombre, un varón. Pero Jesús no solamente fue un hombre de Dios. No solamente un hombre de Dios, fue un hombre tal y como Dios lo tiene en su diseño para un hombre. Con emociones, con una personalidad, con afectos, con reacciones, pero todo bajo un equilibrio perfecto, porque Él es santo. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque Él no es como yo. Yo cuando veo tu hambre, yo me imagino yo en esa posición y tal vez la higuera no hubiera sido la única maldecida, ¿no? Pero el Señor Jesús no es como nosotros. Cuando tú y yo, y esto hablando a los varones en específico, cuando tú y yo como hombres no tenemos idea de cómo ser hombres y nos hemos dejado influenciar por el mundo, por su cultura machista o por la cultura feminista, porque uno se van a un lado y otros se van al otro. Y no sabemos en verdad cómo conducirnos cuando tal vez no tuvimos un buen ejemplo o tal vez no tuviste un padre, alguien que te enseñara. Gloria a Dios que Jesús aparece en la escena para mostrarnos el glorioso diseño de Dios para un varón. Y podemos ver su ejemplo para saber cómo conducirnos. Y vemos en Jesús cómo se conduce un hombre. Y estoy hablando de sus emociones, porque por algo puso Dios las emociones. No para reprimirlas, no para decir a mí no me duele nada, yo no siento nada. No, el Señor las puso por alguna razón. No para vivir nosotros reaccionando como a veces reaccionamos. Jesús nos muestra cómo reacciona un hombre. ¿Cuáles son los afectos de un hombre? Porque pareciera que a veces hay más emoción en que los Rayados queden campeones que en otras cosas. Pero ahí el Señor nos trae. Yo era así, hermanos, por eso lo digo. Porque teníamos nuestros afectos por todos lados. A veces el trabajo era más importante que la familia. Y lo excusábamos diciendo, no, es que yo le quiero a la familia lo que yo nunca tuve. Pero poníamos primero. ¿Por qué? Porque no hemos visto a Jesús como es un hombre en verdad. Curiosamente conozco a una persona muy cercana que tiene un rancho y dice, sus hijos dicen, no, los animalitos lo quieren más porque los tratan mejor a ellos que a nosotros. ¿Por qué? Porque los afectos están distorsionados por causa de todo lo que hemos vivido, por causa de la cultura, por causa de nuestro propio pecado. En Jesús vemos cómo habla un hombre. Vemos cómo ama un hombre. En Jesús vemos cómo toma decisiones un hombre, sin titubear, con firmeza, con valentía y dirección. Tal vez nosotros con hambre hubiera sido diferente la historia, ¿no? Todas las higueras, todas, ¿verdad? Se me van. Pero hermanos, Jesús no se mueve reaccionando desde el arrebato emocional o desde la desesperación. No toma decisiones locas. Y Jesús nos muestra que la masculinidad bíblica no consiste en esa fuerza descontrolada que a veces queremos mostrar, ni el reaccionar impulsivamente de que no, que tú qué, le echas el carro al otro y gritas. No por caprichos, porque tuve hambre, porque tuve sueño, porque tuve sed. Yo no sé, pero yo anhelo ser como Jesús. Al ver al Señor Jesús digo, Señor, me falta mucho crecer. Y anhelo ser como tú. Pero ¿sabes qué? El Señor también anhela infundir de su Espíritu en nosotros y que seamos como Él. Por eso nos ha dado de su Espíritu. Y esto no es solamente bueno para los varones que lo sepan. Esto es bueno que las mujeres lo sepan también, para que sepan qué esperar de sus esposos y cómo orar por ellos.
Es bueno que los jóvenes y las jovencitas lo sepan, para que sepan qué buscar en un hombre. Yo a mi hija trato de que vea a Cristo y busca a alguien como Cristo, que te ame, que te respete, que te trate con dignidad con el Señor y que te ame con un amor verdadero, no con ese amor egoísta de que a veces nada más como te ves, me gustas, no, sino que te ame por quién eres tú, tal y como el Señor lo hace. Y estos rasgos, hermanos, de que el Señor Jesús mostró, no son exclusivos para los hombres, sino son el modelo también para hombres y mujeres. O sea, cuando hablamos de la fidelidad, cuando hablamos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre y templanza, ¿ustedes creen que eso nomás aplica a los varones? No, esto es para todos. Hay ciertos rasgos que son para los varones, pero en la vida del Señor podemos ver esto aplicable para cualquier persona que anhele una comunión con el Señor. Y saben, el apóstol Pedro le dice a las mujeres, que su adorno exterior no sea los aretes o no sean el maquillaje, sino la hermosura de un espíritu afable y humilde. ¿Por qué? Porque la santidad posee su propia belleza. Una jovencita, una mujer, una esposa que camina en santidad y busca crecer, tiene una belleza que proviene de Dios. Y es algo maravilloso poderlo ver. Por eso cuando nosotros cantábamos hace unos momentos, o lo vemos en los salmos, dice que adoramos a Dios en la hermosura de la santidad. Nuestro Dios es hermoso, es bello, porque Él es santo, santo, santo. Y cuando nosotros caminamos en santidad, hay un brillo, hay una gracia en nosotros, por esta gracia que ha sido derramada por medio de Cristo Jesús. Jesús, hermanos, cuando tú y yo vemos, y cuando hemos visto estos encuentros con Jesús, y hemos visto cada uno de ellos, algunos haciendo milagros, resucitando personas, trayendo liberación a personas endemoniadas, acercándose a los pecadores, a los más vulnerables, podemos decir que Jesús era una persona agradable, ¿no crees? Hubiera estado bonito poderte sentar y platicar con el Señor, y créeme que la conversación no iba a ser solamente teología, de que no, que el griego, que el comentarista no sé qué, no, una conversación de seres humanos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está en el trabajo? No, pues bien. Porque así son las amistades. Era una persona accesible, atenta, cortés, amigable, principalmente para los débiles y necesitados. Pero hay otro aspecto de Jesús que muchos no quieren conocer o pretenden que no exista, y es su ira y su intolerancia hacia la falsedad religiosa. Su ira santa contra el pecado. Hermanos, su ira nunca fue impulsiva ni egoísta. Fue una reacción santa. No fue un arrebato emocional de ira. Fue un acto profético. Porque sí, la ira es parte de nosotros. ¿Cuántos se enojan? A ver, levanta tu mano. Y el que no levanta su mano, es el que se enoja más. Ya se enojó porque dije. Porque lo quemé. Y sabes, la Biblia no te prohíbe que te enojes. No es pecado que te enojes. Al contrario, lo hemos estudiado en Efesios, dice, airaos. Es un mandamiento. Airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no descanse ese enojo sobre ustedes. Que no dure bastante. Porque hay razones correctas por las cuales enojarnos, ¿a poco no? Fíjate que alguien está amenazando la vida de tu familia. Y tú dices, ay, señor ladrón, ¿verdad? Señor secuestrador, pues, me da mucho gusto que venga aquí con mi familia, pero déjeme. No, se los arrebatas. Le das una patada o haces algo enojado tal vez. ¿Por qué? Porque proteges lo que amas.
Y la ira es parte de la protección que el Señor nos dio para poder proteger lo que amamos. Así que fue una reacción santa. ¿Y qué quería decir con esta reacción el Señor Jesús? ¿Y por qué estaba tan enojado? Porque lo vemos sacando a los cambistas, expulsando a las personas, dice, y no dejaba que nadie cruzara al templo, ni con un utensilio. El problema no es que la higuera no diera fruto, porque Jesús sabía que no era tiempo. Todas las personas de esos tiempos sabían los tiempos de cada fruta. Nosotros no, porque vamos al H-E-B y siempre hay naranjas. Si me dices, ¿cuándo es el tiempo de naranjas? Siempre. Siempre hay en el H-E-B. Pero aquellos tiempos no tenían H-E-Bs, ni Walmart, ni Costco, ni nada. Cada persona sabía, ¿sabes qué? Ya viene el tiempo de las naranjas. Y ya las espero con ansias. Ya viene el tiempo de los higos. Ya viene el tiempo de esta fruta. Y aquí se nos dice que ellos sabían que no era tiempo de frutos. Y como no era tiempo de frutos, hermanos, ninguna higuera tenía frutos. No solamente esa. Jesús no iba a encontrar fruto maduro en ninguna higuera, porque no era tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que esa higuera le estaba echando mentiras al Señor. Esa higuera pretendía engañar al Señor por medio de sus hojas. La higuera parecía adelantada a su tiempo. Según, yo no conozco de árboles ni demás, pero pues para eso es bueno estudiar. Y es necesario estudiarlo para entenderlo. Según las personas que conocen las higueras de esos lugares y conforme al tiempo, los higos maduros se dan en el otoño, ya casi llegando a la temporada que estamos llegando, ¿no? Ya estamos terminando el verano. Y esta historia se dio en el tiempo de la Pascua, alrededor de la primavera. Y por lo regular, estas higueras empezaban a tener lo que se les llamaba los primeros frutos que empezaban a aparecer. Pequeñas bolitas que se convertirían en fruto maduro en el otoño. Y estos primeros frutos aparecían primero y luego aparecían las hojas o juntamente con las hojas. Entonces, cuando tú ves a un árbol lleno de hojas, dices, este árbol está lleno al menos de los primeros frutos. Al menos de los primeros frutos. Jesús no esperaba higos maduros. Esperaba, según el anuncio de las hojas, frutos tempranos. Sin embargo, al acercarse, no encontró absolutamente nada. Y esta era una advertencia. De la falta de frutos tempranos apuntaba a una esterilidad total de la higuera. Porque si no tenía frutos tempranos, no iba a tener frutos en el otoño. No iba a tener frutos maduros. Los frutos tempranos, me clavé un poquito en esta frase porque nosotros podemos ver frutos en aquellos que apenas conocieron al Señor. Yo me acordaba de los jóvenes que venían apenas del campamento y tal vez tú empiezas a ver los frutos temprano y lo ves que ya recoge su cuarto y que tiene una actitud diferente y está tratando y muchas veces nosotros arrancamos los frutos tempranos porque queremos que ya sean el apóstol Pablo. Suelta el Nintendo y ponte a orar, no vienes del campamento. Sí, pero ese fruto tiene que madurar. Es el trabajo del viñador, trabajar, de cuidar, que no le caiga ninguna polilla ni demás que se coma el fruto, estarla protegiendo. Y muchas veces nosotros somos muy buenos para detectar lo malo, ¿no? Lo que no se está haciendo, lo que se debería de hacer. Pero te pregunto, en tu hogar, en tu casa, en la obra que Dios ha estado haciendo en tu vida, ¿has podido detectar los frutos tempranos en alguien? Que dices, ahí va a madurar, ¿verdad? Pero ahí se ve la mano de Dios.
No todo es negativo muchas veces. No queramos quemar la higuera porque no tiene frutos maduros. No, dale tiempo a que el Señor obre. Sé paciente con el Señor. Pero regresemos a la higuera. Esta higuera tenía muchas hojas. Le mintió al Señor. Le prometió por su apariencia, pero en realidad era estéril. Le prometió algo que al momento no le cumplió. El problema no fue la calidad del fruto, o sea, el problema no era que el fruto no estaba maduro. El problema no era la cantidad del fruto. El problema fue su falsedad, la hipocresía, la mentira que estaba mostrando. Y Marcos, hermano, no nos está dando una clase de botánica, nos está dando una clase de teología. Para que conozcamos al Señor. Cuando juntamos las dos escenas y ves la higuera y el templo, dices, ya entendí. Te das cuenta que son lo mismo. El templo estaba lleno de hojas, de actividad religiosa, pero no habían producido el fruto esperado. Y Jesús se los dijo, el Señor los plantó para que mi casa fuera una casa de oración para las naciones. Pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Dios puso esa casa para que la gente se pudiera reconciliar con Él, para recibir el perdón de sus pecados, para recibir el favor, la paz, la comunión con Dios, para que pudieran mostrar su compromiso con Dios. Y estas personas abusaban, como mencionaba el pastor en su enseñanza, que muchos de aquí, yo sé, que han abusado de su amor por el Señor en algunos lugares, aprovechándose no solamente espiritualmente, sino económicamente también, por el amor que a veces han mostrado la obra. Pero saben, el Señor siempre tiene un propósito. El Señor, cuando llegó al templo, lo que encontró, en lugar de gente esperándolo, fueron cambistas, fueron vendedores, fueron injusticias, fueron abusos. No encontró alabanza genuina, sincera, ni de corazón, así que limpió el templo. Y hermanos, la actitud del Señor hacia el templo es la misma actitud del Señor hacia nuestro corazón. Corintios dice, ¿o ignoras que ustedes son templo del Espíritu Santo? Y la misma actitud del Señor hacia la higuera es la misma actitud del Señor hacia nuestro corazón. Porque el Señor ha iniciado algo en nosotros. Y el mayor problema de esta historia, al menos en esta historia, no es la falta de fruto, es la falsedad de aparentar algo que no tienes. Porque aún los creyentes pueden experimentar tiempos o temporadas donde dan poco fruto o dan nada de fruto. Hay creyentes que pueden estar pasando un desierto y parece que no están dando fruto, pero saben, Dios es paciente. Lucas capítulo 13, versículo 6, dice, y les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella. ¿Qué dice? Y no lo halló. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Por qué ha de cansar la tierra? En la versión Reina Valera dice, ¿por qué inutiliza la tierra? O sea, él dice, quítala y pon otra que sí dé fruto. Ya van 3 años que no da fruto esta higuera. Dice el versículo 8, él entonces le respondió y dijo, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto al año que viene, bien, y si no, córtala. Hermanos, Dios es paciente. Y yo creo que más de uno de nosotros aquí hemos, tal vez no literalmente, pero le hemos pedido al Señor, Señor, danos un año más, porque quiero mostrar fruto. Pero si se dan cuenta,
esta higuera no había dado nada de fruto. El problema no era que no diera fruto. El Señor es paciente y trabaja y la busca. El problema son las hojas. El problema es el fingir una apariencia. Esas hojas que usamos para fingir, las hojas que usamos para mostrar una apariencia, justamente eso es lo que está impidiendo que Dios obre en tu vida. Porque si tú dices, no, yo estoy bien, el Señor dice, pues estás bien. Sencillo. Vean, vamos a Génesis capítulo 3. En el momento en el que Adán y Eva pecaron, ocurre algo interesante. Dice Génesis 3:7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, ¿qué trataron de hacer con las hojas de la higuera? Cubrir su vergüenza. Porque pecaron, se quisieron cubrir, porque les dio vergüenza lo que habían hecho. Pero el pecado no solamente causó vergüenza en sus vidas. Dice el versículo 8, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. O sea, además de vergüenza, el pecado produjo temor de acercarse a Dios. No querían acercarse a Dios porque dijeron, ¿quién sabe qué nos vaya a hacer? Empezaron a dudar del amor de Dios. Y dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Ustedes creen que Dios no sabía? Pero el Señor no estaba buscando información. Estaba buscando localizar el corazón de Adán. ¿Dónde estás en estos momentos? ¿Estás cubierto? ¿Estás escondido? Sal a la luz. Sal a la luz. Dios le está dando la oportunidad a Adán de venir limpio delante de él. Y decir, ¿sabes qué, Señor? Pues tú nos dijiste un mandamiento y ese mandamiento lo quebramos. Fuimos engañados, mi esposa fue engañada, yo comí el fruto. Eso fue lo que pasó. Pero ¿qué es lo que hace Adán? En lugar de tomar la responsabilidad como hombre, dice el versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por acompañante me dio del árbol y yo comí. O sea, se está cubriendo todavía y dice, acá la señora. ¿Te imaginas que el IRS venga a demandarte a ti porque no hiciste bien tus impuestos? Y que tú le digas, es que pues mi esposa. No, el IRS dice, son una sola carne. Van a pagar los dos. Y Adán prefiere seguirse escondiendo. Adán sigue tratando de cubrir su pecado y no decir lo que está pasando. Y la mujer dice, pues yo también. Y dice el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, pues la serpiente me engañó y comí. Ahí va la fila. ¿Por qué? Porque querían seguirse cubriendo. Dios, cuando hace estas preguntas, no lo hace porque esté buscando información. Hermanos, el Señor sigue preguntando hasta el día de hoy y te pregunta a ti en esta tarde, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que has hecho? Y no lo hace para condenarte ni para en este momento secarte, sino porque busca frutos de arrepentimiento, frutos de justicia. Y eso pasa cuando tú eres honesto con Dios y te despojas de todo lo que ha estado cubriendo tu vergüenza. Eso que te ha causado vergüenza, el Señor lo puede redimir. Pero muchas veces no creemos y preferimos mantenerlo escondido. Pero el Señor quiere tomarlo, restaurarlo y redimir aún las cosas más difíciles de tu vida.
Una de las cosas que a veces comparto con los papás cuando me dicen que sus hijos y que andan en rebeldía y demás, a veces le digo, mira, yo sé que suena un poco raro y a lo mejor no correcto, le digo, pero dale gracias a Dios que tu hijo es rebelde, porque mínimo sabes cómo orar por él. Le digo, lo más difícil es cuando tus hijos te engañan y no sabes, tú piensas que van bien, pero de repente no, y cae como un mazo la verdad, y dices, ¿cuándo fue que sucedió esto? No sabía. Pero cuando tienes un hijo rebelde, sabes, si estás de día y de noche, Señor, guárdalo, Señor, cuídalo, aléjalo de las drogas, que no se haga esto, que se no haga aquello, porque sabes su mal. Aquí, hermanos, la honestidad con Dios es lo que cuenta. El Salmo 51:6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Señor ama la verdad en lo íntimo. ¿Qué quiere decir? Que es mejor levantar las manos al cielo y decir, Señor, llevo ya 3 años sin dar fruto, pero hoy reconozco que necesito de ti. Reconozco que me he estado escondiendo, tapándome. Me estoy secando espiritualmente. Tal vez no sé si voy a llegar a la próxima temporada. Tú le has dicho al Señor, Señor, ¿sabes qué? No siento orar. Como decía el pastor el martes, puedo pasar 6 horas viendo las series, pero para orar los 20 minutos ya no hay ni qué decir. Eso es una oración honesta con Dios. Y no me la tienes que decir a mí, el Señor ama la verdad en lo íntimo. No sé si te ha pasado que de repente estás orando y tu mente a los 5 minutos ya anda por allá en China, pensando cómo se hacen los robots. Y no te acuerdas, y ya, como que, y la respuesta es, ay, ya no siento, Señor, perdóname, perdóname. Viene la culpa. Y le voy a echar más ganas, y te pone, y vuelve otra vez. Y en todo ese tiempo que tú estás luchando, hablando contigo mismo, ahí está el Señor al lado tuyo. Habla con Él. Ahí está el Señor contigo. Habla con el Señor. Tú puedes confiar plenamente en Dios y Él obrará, porque el Señor es paciente. Regresemos a Marcos capítulo 11. Y los discípulos, cuando vieron esto en el versículo 20, se sorprendieron. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, les dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado desde la raíz. Porque el problema no eran las hojas. El Señor ataca el problema desde la raíz. Cuando una persona nace de nuevo, el Señor no cambia nada más sus acciones exteriores, lo cambia desde su interior, desde sus afectos, desde sus emociones, desde todo lo que es, y lo hace una nueva criatura. Desde el corazón, para que desde el corazón empiece a fluir la vida de Dios a través de Él y por medio de Él. Esta es la razón por la cual Dios hace tanto énfasis en el fruto. Porque el fruto es el resultado de una vida en comunión con Dios. Si se dan cuenta, si lo quieres estudiar en tu casa, en Juan 15, Jesús nunca dice, esfuércense mucho para dar fruto. Porque el árbol, por más que se esfuerce, pues, si no es tiempo no da. ¿Alguna vez has visto un árbol echándole ganas de, este año sí voy a dar limones? ¿Verdad? No, está así nada más el árbol. Paciente, no se mueve. Así que Jesús nunca dice, esfuércense mucho por dar fruto, pero sí dice, permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, así tampoco ustedes, separados de mí, nada pueden hacer. No te cortes, porque no ves fruto. Porque eso es lo que a veces algunos quieren hacer. No, ya no, no, es que ya fallé, hice esto, y se quieren cortar, y ya no vienen a la iglesia. Ya no le quieren contestar el teléfono a nadie, y ya se sienten los peores.
Pero el Señor vuelve a levantar y te injerta nuevamente. Y dice, no, aquí es donde vas a dar fruto. Porque nuestro Dios es paciente. Fuiste hecho una nueva criatura, no para aparentar una vida abundante, sino para vivir una vida abundante. Y eso se ve de diferentes maneras, en todos los contextos. Porque no está diciendo que todos van a tener millones de dólares y que todos nunca van a pasar por problemas. No, la vida abundante, hermanos, que el Señor promete, es una vida a través de todas esas cosas. Y ahí es el llamado que nos hace el Señor. Es tiempo de quitarnos nuestras hojas con las que tratamos de cubrir aquellas cosas que nos avergüenzan delante de Dios. Porque el Señor tiene ropas nuevas para vestirte. Ropas resplandecientes, ropas nuevas. Y que vivas bajo su bendición. Y que ya no vivas así, tapándote por todos lados. Que no quieres que te vean, sino que puedas decir, mira cómo que ha hecho el Señor. No vivas tratando de proyectar una versión de ti al mundo que no eres. Hoy, hermanos, en las redes sociales tú ves a las personas y dicen, no, mira qué feliz son. Mira cómo se están divirtiendo. Mira qué bien les va. Mira cómo nunca sufren. Mira cómo porque sí, claro, pues siempre ponemos ahí puras batallas ganadas. Pero el Señor sabe lo que está sucediendo en cada hogar, en cada matrimonio, en cada relación entre padres e hijos, en cada situación económica, en cada situación de salud. El Señor ve lo más profundo, más allá de lo que tú y yo podemos ver a través de las redes sociales. No tienes delante del Señor que tener esa sonrisa ensayada. A veces tenemos una sonrisa ensayada para las fotos, ¿verdad? Una vez con mi esposa, alguien hizo un pic de 4 fotos, y en las 4 fotos tenían la misma sonrisa. Dijo, ay, hasta como que me da miedo. La misma sonrisa. Digo, no sé cuánto le haces para tenerla. Yo salgo en todas diferentes, mi esposa igual, a veces se molesta porque sale con un ojo cerrado, no le gusta, pero esta señora no, todas las fotos igualita. Son sonrisas ensayadas, que muchas veces están cubriendo una tristeza interna. No en todos los casos, claro. Ya las frases triunfalistas, cuando sabes que no la estás pasando bien. Y no tiene nada de malo, hermanos, porque esta vida, dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis tribulación. Y el que tú estés pasando por tribulación no quiere decir que tú estés en pecado muchas veces. El que tú estés atravesando un desierto tampoco es porque estés pecando. El Señor Jesús fue dirigido por el Espíritu a un desierto. Algo el Señor quiere hacer, tal vez. O tal vez sí sea por algún pecado o por alguna mala decisión. Pero de todas maneras el Señor sigue teniendo el control de tu vida, si tú eres honesto con el Señor. Deja que Dios, a través de una comunión real, produzca el gozo que proviene de Él. Ese gozo que permanece aún a través de las pruebas que tenemos en este mundo. Cuando somos sacudidos por las tormentas y nos sacude, ¡zas!, y el árbol se queda sin hojas, pero el fruto permanece. Eso es lo que importa. Y esa es la verdadera comunión con el Señor. Ese gozo que está ahí, el fruto que permanece, su amor, su paz, la fidelidad al Señor. Así como lo mencionaba hace unos momentos, es posible que ahora tú estés atravesando un desierto. Tal vez te sientas seco espiritualmente, como la higuera. Te veas igual y tú dices, yo estoy peor, yo ni hojas tengo. Estás mejor que la higuera. Si estás mejor que la higuera, si ya tiraste las hojas abajo. Y tu vida espiritual tal vez se sienta seca, con una vida de oración aburrida, y crees que lo único que necesitas es echarle más ganas. El Señor dice, no, permanece en mí, permanece en mí. Hermanos, no creas que Dios no es capaz de soportar la verdad de lo que le vas a decir, de los pecados ocultos que puedes tener, que nadie ve.
de aquellos afectos que todavía no se conforman de acuerdo a su palabra, el Señor no se asusta, no se sorprende si diga, no, quítate, yo pensé que no eras tan malo. El Señor conoce todo de ti. No hay nada que le puedas esconder. Pero el Señor te pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Porque el Señor te quiere recibir. Y te puedes lamentar y puedes preguntarte tal vez, híjole, ¿cómo llegué a este punto? ¿Por qué estoy así? Y ya no te preguntes por qué estoy así. Aprende a preguntar mejor, Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida en estos tiempos de sequedad? En estos tiempos donde siento que a lo mejor no estoy dando fruto. ¿Qué estás haciendo, Señor, cuando todo a mi alrededor parece que está en contra? Dime qué está haciendo tu Espíritu Santo para yo también hacer lo que me toca a mí hacer, para cooperar con mi vida y así glorificarte. Porque hay cosas que hace el Señor y hay cosas que el Señor espera que tú hagas también. Tal vez necesitas que alguien te guíe. Tal vez necesitas un mentor. Tal vez necesitas alguien que te discipule de una manera personal. Sacúdete las hojas y habla con el pastor. Para eso lo puso el Señor en esta congregación. Es su trabajo. Y nada le daría más gusto porque lo conozco y también a todo el cuerpo de liderazgo de la congregación. Cuando las personas empiezan a derribar las hojas, porque han encontrado en esta congregación un lugar de refugio, no un lugar donde te vas a ser apuntado con el dedo por decir ciertas cosas. Que no les da miedo pedir oración por su matrimonio, porque dicen, no, ¿qué va a decir la gente? Porque muchas veces pides oración por matrimonio y ya se van a divorciar. No, a lo mejor es algo pequeño, una decisión. Bueno, este es un lugar de refugio para todos que quieran crecer y dar fruto para el Señor. Aquí está el pastor Ricardo, la hermana Araceli. El Señor también ha puesto líderes dentro de la congregación. Y nuestro deseo es edificar la iglesia del Señor. Es que sigamos creciendo juntos, conforme al Señor. Vean cómo termina esta historia. Porque el Señor les dice, mire, ¿no quieres terminar como la higuera? Seca hasta la raíz. Dice el versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Cómo se ve la fe en Dios? Pues aquí no lo dice. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y como que el Señor se acuerda y dice, me gustan esas pausas que hace Él. Y cuando estés orando, perdonad. Y como que, mira, ya que andas ahí orando, perdona. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo se ve una vida de fe? Se ve en una vida de oración. Se ve en una vida en comunión. Y sabes, nada arruina la comunión con Dios más que la falta de perdón. Porque el Señor nos ha perdonado todo. Nada echa a perder tanto la obra de Dios que la falta de perdón, que el guardar amargura. Por eso el Señor dice, y cuando estés orando y pidas, acuérdate también de aquellos que te han ofendido y perdona y suéltalo lo que tienes en tus manos para que el Señor te las pueda llenar de su bendición. ¿Saben? Dicen que el 30% de los americanos, aquí solamente en Estados Unidos, el 30% tienen una relación con la inteligencia artificial. Y no estoy diciendo una relación de que a veces le preguntas que, oye, mi trabajo lo tengo que usar para que me cheques si escribí bien en inglés y bastantes cosas, pero no se refiere a ese tipo de personas. Se refiere a personas que han hecho una relación con la inteligencia artificial y que le preguntan absolutamente todo. Me siento mal.
me hicieron esto, ¿qué debo de hacer? Y supongo que la razón es la rapidez con la que contesta la inteligencia artificial. A los 2 segundos ya tienes una respuesta y ya te sientes mejor. Dices, gracias. Pero sabes, si hay casos de personas que se han suicidado porque la inteligencia artificial pues, les ha dicho, pues mira, pues, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial no tiene moral. No tiene moral. El Señor nos llama a algo mayor, a la comunión con Él. Que yo quisiera que me respondiera tan rápido así, pero no es en mi tiempo, es en el tiempo del Señor. Y en lo que esperas el Señor te va forjando, en lo que esperas el Señor va aumentando su obra en ti. Hermanos, el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Búscalo, porque Él es galardonador de los que le buscan con fe. Quiero terminar en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Es el Señor el que envía la lluvia. Entonces nosotros tenemos que pedirle, Señor, manda de tu lluvia porque me estoy secando. Manda de tu bendición. Dice, tened también vosotros paciencia. No vayas con ChatGPT, ¿por qué el Señor no ha derramado su lluvia temprana y tardía? Ora al Señor y espera que el Señor te responda. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y saben, el Señor también vendrá esperando su fruto. Vendrá buscando fruto en su iglesia. No te quedes como la higuera, con la apariencia nada más, porque te vas a secar. Vean lo que dice, hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta, el Señor está pronto. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y es compasivo. ¿Tú lo crees? Pongámonos de pie. Este es el llamado que te hace el Señor. A venir delante de Él sin nada. Y que el Señor pueda, así como el Señor observó el templo, que el Señor pueda observar tu vida, extender su mano y restaurarte, y levantarte y ayudarte, fortalecerte, llevarte a lugares o a niveles que tal vez tú nunca te imaginabas. Yo por siempre le estaré agradecido al que fue mi pastor cuando yo fui joven. Yo estaba en el grupo de alabanza, tenía 18 años y ya el pastor ya había visto ciertas cosas en mi vida que no estaban correctas, pero yo las cubría tocaba bien y cantaba y con los jóvenes y demás. Y un día me llamó con mucho amor a su oficina. Estaba él, estaba su esposa, estaba los ancianos de la iglesia, a quien todavía tengo relación con todos ellos porque estoy muy agradecido. Y todos me estaban dando palabras de ánimo para ayudarme a levantarme, ¿no? Y el pastor nada más se me quedaba viendo. Y al último le tocó la palabra a él. Y me dice, Isaí, tú tienes que tomar una decisión. Porque tú quieres tener un pie en el mundo y tienes tu otro pie aquí. Y sabes, no estás disfrutando ni una de las dos cosas. Ni estás contento aquí, ni estás con todo en el mundo contento. Me dice, yo te recomiendo que si no te vas a comprometer con el Señor, que te vayas al mundo. Y que en el mundo disfrutes todo lo que te da el mundo. Y que goces todo lo que puedas. Y que le des hasta donde ya no puedas.
Porque cuando mueras, tu alma se va a perder. Y al lugar donde vas a ir, no vas a disfrutar nada de lo que disfrutaste aquí. Va a ser un lugar de mucho dolor. Dice, pero si tú te quieres comprometer con el Señor, toma las cosas de Dios en serio. Yo en ese momento estaba lleno de hojas y me enojé porque no quería que se cayeran las hojas y me fui de la iglesia, enojado. Mis papás todavía seguían reuniéndose ahí. Y a los 26 años estaba yo mal, porque había tomado mi decisión. Mi matrimonio estaba mal, mi hijo estaba creciendo, tenía 2 años apenas. Como mencionaba el pastor, Lía recién nacía, todavía ni caminaba. Y cuando estaba en un momento de desesperación ahí en mi casa y no sabía qué hacer, andaba viendo a ver quién agarraba dinero de un préstamo, de donde sea, a ver trabajos y así, el Señor me recordó las palabras del pastor. Y era como si yo me estuviera diciendo, ¿dónde estás? Mira la decisión que tomaste y dónde has llegado. Pero si te comprometes, de aquí va a ser diferente en adelante. Y desde ese momento, hermanos, créanme que la mejor decisión fue tomar en serio las cosas del Señor y buscarlo a Él de todo corazón, porque el Señor es fiel. Y sí, han habido problemas y tribulaciones y de repente nos ha sacudido los vientos, pero el Señor nos ha dicho que nos ha plantado como árboles junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y yo creo esa palabra. Yo te quiero decir a ti lo mismo. Tal vez pueda parecer duro que te diga, ¿sabes qué? Si no te gusta, dale al mundo. Para mí fue lo que cambió mi vida. No te recomendaría que te vayas al mundo, porque el mundo no tiene nada bueno. Vas a terminar peor, mal. Y tal vez tú no tengas la oportunidad que yo tuve de regresar a los caminos del Señor. Tal vez tú te quedes tirado a mitad de camino y tu alma se pierda y termines seco. Pero hoy el Señor te da la oportunidad y te llama a venir a Él, tal y como estás, para que Él tome tu vida y te transforme. ¿Por qué no levantas unos momentos? Tus manos, levanta tus manos. Todos tenemos una necesidad diferente que el Señor quiere llenar y suplir. Pero si tú en este momento dices, Señor, yo quiero buscarte con todo mi corazón, quiero desprenderme de todas las hojas que me he puesto para no ver, para que nadie vea, hoy, Señor, yo anhelo que tú derrames de tu gracia, que tú derrames, Señor, de tu vida sobre mi vida, y que seas tú, Señor, obrando en mi corazón. Dios, te doy gracias por este tiempo que nos das alrededor de tu palabra, Señor, porque yo sé que en tu poder tú hablas más de lo que mis simples palabras lo pueden hacer. Porque tu palabra penetra, Señor, hasta lo profundo del corazón. Atraviesa, Señor, todo lo que nosotros podemos tener enfrente. Y buscas de nosotros un fruto, una respuesta. Señor, que hayas aquí fruto de arrepentimiento, fruto de justicia, fruto, Señor, de alabanza genuina y sincera. Un fruto, Señor, para tu gloria. Señor, si hay alguien aquí que está pasando momentos difíciles, que parece que están atravesando un desierto, Señor, muéstrate y revélate a ellos, Señor. Habla a su corazón y muéstrales el poder y la majestad del Dios en el cual ellos han puesto su confianza. Habla a sus vidas, Señor. Ayúdanos a caminar siendo pacientes, siempre esperando, Señor, tu regreso. Porque tu venida está pronta, Señor. Y queremos que encuentres a una iglesia dando fruto, trabajando y sirviéndote, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor. Habla con el Señor en tus propias palabras. Tómate ese tiempo y habla con el Señor ahí en la intimidad de tu corazón. Habla con el Señor. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque en ti podemos perseverar. Dios, porque entendemos que tú no buscas que caminemos una vida perfecta, pero que sí caminemos en integridad, buscando tu rostro. Porque 7 veces cae el justo, pero tú, Señor, lo levantas de cada una de ellas cuando buscamos tu poder y tu gracia. Extiende tu mano, Señor, sobre esta congregación. Extiende tu mano sobre cada vida, Señor, aquí. Sobre cada persona, Señor, sobre cada matrimonio, sobre cada hogar, sobre cada finanza, Señor, de sus hogares. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, obra en tu iglesia. Esta es tu viña, Señor, en la cual has trabajado, en la cual, Señor, tú has derramado tu sangre preciosa para perdonar nuestros pecados. No es como dice el mundo, ay, qué fácil es, nada más pides perdón y ya. No, costó la sangre de Cristo Jesús. Voltea hacia la cruz, mi hermano, y ve a aquel que dio su vida por ti y entrégale tu corazón. Gloria te damos, Señor. Gloria te damos a ti, Señor. Gloria te damos, Señor. Damos a ti, Señor. Te adoramos a ti, oh Rey. Gracias por tu presencia entre nosotros, Señor. Llénanos de tu gloria, llénanos de tu poder, Señor, y que fluya una alabanza a ti de corazón, una adoración sincera, una adoración de corazón, Señor. Gloria te damos a ti, Señor. Gloria te damos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos todo esto. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor por su gracia. Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios. Hermanos, pues el Señor nos ha dado su palabra y esperemos pacientemente en Él. Amén. Que tengan una muy bonita tarde y que Dios los bendiga. Nos vemos primeramente Dios el martes.